Y vámonos con nuestro invitado Julio Schilling, como yo les dije ya, Julio Schilling, politólogo, con un título aquí de Ciencias Políticas en la Universidad, en el FIU, en la Florida International University, y además autor de varios libros, ¿Por qué mueren algunas dictaduras? Lo vamos a estar poniendo acá durante la intervención de Julio Schilling con nosotros acá, pero démosle la bienvenida ya porque lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Julio, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Tony, de acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Oye, acontecimientos hay para hablar tremendamente. Yo comencé el programa hoy diciendo que esto está lleno, la bandeja está llena de cosas, ¿no? Pasamos el fin de semana. Verdaderamente, Donald Trump, con la edad que tiene, no es un generador de noticias tremendo. Yo creo que cada 5 minutos produce una noticia nueva. Te puedes ir lo mismo a Groenlandia, lo que está ocurriendo en Irán, el tema de Rusia con Ucrania, Venezuela, pero sobre todo, y aquí voy con uno de tus artículos, que es el que nos ha motivado también a tenerte aquí en el programa, del blog que tú diriges precisamente, ¿no? Patria de Martí, que estamos viendo aquí a continuación, con este título que dice los cubanos acogerían con agrado una intervención militar estadounidense. Cuéntame un poco, yo tengo amigos que están haciendo una especie de investigación dentro de Cuba, me dicen que cuando tengan datos un poquito más magnánimos, pues que me van a mandar la información, pero que el pueblo cubano como tal añora, pide prácticamente, por lo menos él me dice que hasta ahora le piden los cubanos de a pie, que si es quirúrgica, como se hizo en Venezuela, que casi 100% de los cubanos que él ha entrevistado, por lo menos que ha tenido la oportunidad de hacer esta especie de investigación, pues han dicho que sí. Cuéntame un poco de tu análisis y cómo ves esa decisión de los cubanos como tal de pedir por lo menos un socorro, ¿no? Un auxilio a gritos. Fíjate, Tony, es curioso porque el castrocomunismo no solo surgió, sino se ha mantenido sobre una montaña de mentiras. O sea, unas mentiras de que es el pueblo aislado, o sea, que ellos son, o sea, la personificación de la sociedad cubana y que, pues, están ellos solo combatiéndote contra el enemigo del norte. Pero la realidad es otra, completamente diferente. Y eso es que todos los procesos históricos de liberación, de independencia, han tenido factores de potencias grandes, absolutamente todo. Todas las independencias, si miramos las independencias de América Latina, la independencia de los Estados Unidos, el hecho de que Europa se pudo salvar del fascismo y del comunismo fue precisamente por factores externos que entraron, que se involucraron, o sea, y la ausencia de una potencia grande con buenas intenciones va a ser llenada por otras potencias de malas intenciones. Entonces el caso cubano, o sea, el pretender primero llegar por medio de, en gran medida, la desinformación, asistencia de la inteligencia soviética, a la asistencia de agentes al servicio de la Unión Soviética que estaban trabajando en el Departamento de Estado para desinformar al régimen autoritario de Batista. Después, el embargo de armas de los Estados Unidos, ahí estamos contando con factores geopolíticos que tuvieron mucho que ver con la caída del régimen de Batista. Posteriormente, la Unión Soviética fue quien sirvió de financiamiento, a través de las décadas hasta la caída de 1991 del comunismo cubano, fue financiada por la Unión Soviética, posteriormente inversionistas extranjeros, posteriormente el petróleo venezolano y la venta de información que pagan los chinos, los rusos. En fin, Cuba comunista es un caso paradigmático de depender de factores externos para su supervivencia. Entonces, por supuesto que los cubanos van a ver con buenos ojos un ejército de liberación, igual que lo vieron
los franceses cuando se venció el nacionalsocialismo. Así que esa es la primer mentira que hay que echar a un lado. Los Estados Unidos han tomado la decisión de promover la libertad en América Latina, y eso requiere revertir el socialismo que se ha convertido en un efecto fusionado con el narcotráfico, una entidad que opera inseparable y ya amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos, y no les queda otra alternativa de seguir ignorando, como han hecho por décadas, que esto es un grave error. Entonces los cubanos, por supuesto, que lo ven con beneplácito. Y podemos añadir, antes, para cerrar la idea, el hecho de que la nación cubana, ya desde 1959, empezó su traslado al exilio. Por supuesto, no ha podido ser toda la isla, pero es el deseo de gran parte de los cubanos. Yo me atrevo a decir que si facilitaran un traslado ordenado a la nación cubana que vive fuera del territorio nacional, pues básicamente Cuba se quedaría vacía. Entonces, quiere decir que esa movida hacia afuera, en efecto, recoge ese sentir de vivir dentro de Cuba, pero en una Cuba libre. Entonces, los Estados Unidos, aparte, podemos añadir, si queremos, el factor que desde que la colonia existía, desde Cuba era colonia, pues la relación con los Estados Unidos fue muy cercana, de modo de que de manera idiosincrática el cubano, diferente a muchos latinoamericanos, siempre con los Estados Unidos tuvo una relación muy compenetrada. Así que duda no tengo de que sería una bienvenida extraordinaria si eso llegara a ocurrir. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece, aparte lo viví yo en Cuba, todavía estando en Cuba hace 30 años, yo creo que yo llevaba años, probablemente, por eso yo cuando vengo para acá, para los Estados Unidos, pensé que al régimen lo que le quedaban eran 3 meses, verdaderamente. Se la supieron sacar de debajo de la manga, sobrevivir. Apareció Chávez precisamente a final de los años 90, y creo que fue un salvavidas que es lo que ha hecho que duren hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, aquí hay, el Realpolitik te dice varias cosas. Tengo la sensación de que lo que está diciendo Donald Trump, porque aquí todo el mundo se contradice constantemente. Bueno, hoy precisamente o ayer salió Díaz-Canel para desmentir que estuviesen hablando ellos con el gobierno de los Estados Unidos. Dice Trump que las conversaciones que hay solamente fue lo que dijo ayer en el noticiero. Creo que tengo hasta un video de un clip de lo que él dijo precisamente, que son únicamente conversaciones relacionadas con el tema de inmigración, que ellos no están hablando absolutamente nada de lo que puede ser un cambio de régimen o algún ultimátum que le esté dando Donald Trump. Vamos a ver lo que dijo él precisamente en las redes sociales, que lo publicó. Mira el clip un momentico. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó en su cuenta oficial en X que no existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio. Además, señaló que siempre hemos tenido disposición de sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos estadounidenses, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios del derecho internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto. Ya, eso muela por ahí lo que mete. Yo creo que está claro lo que dijo primeramente, desmintió esto. La otra cosa, Julio, es que me llama mucho la atención sobre lo que dijo Trump. Yo creo que por un problema empírico tenemos que creerle más a lo que está diciendo Trump que a lo que están diciendo todos ellos, porque hasta ahora todo lo que han dicho ellos, pues una de las cosas que ocurrió con la salida, o como se quiera llamar, ¿no?, de Maduro de Venezuela, es que también se
se develó, ¿no? Las mentiras del régimen que decía que ellos no tenían cubanos dentro del círculo de seguridad. Hay cientos de videos en todas las redes sociales diciendo que no tenían ningunos agentes involucrados ahí con el tema de Venezuela. Todo eso se echó por tierra. Luego sale el famoso video de Diosdado Cabello diciendo apenas en diciembre, si invaden o si entran aquí a Venezuela, ni una gota de petróleo. Y ahora acaba de decir que sí, que él está dispuesto a venderle petróleo. Entonces, ahora hay un tema acá, Julio, que es el que quiero caer también, que es el tema de la famosa Delcy Rodríguez, ¿no? Que es un personaje, yo no sé ni cómo adjetivarlo, ¿no? Pero es un personaje rarísimo en el cual aparentemente lo que Trump está diciendo es que ella va a colaborar con los Estados Unidos y es un hecho. El fin de semana pidió que quiere venir aquí a conversar con Donald Trump. ¿Qué piensas tú al respecto? Precisamente si es Delcy Rodríguez, que yo no creo por el historial de ella, que se lo hemos elaborado acá. Hay una novela muy interesante, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Los Hermanos Siniestros, de una periodista venezolana, y Belice Pacheco se llama ella, que es la historia. Los hermanos siniestros son los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Te habla de la vida de estos personajes que son siniestros de verdad. Pero mi pregunta es, ¿crees tú que en el caso de Delcy Rodríguez con el régimen de Cuba hay un planchazo, se acabó la relación con Venezuela? ¿O a ti te parece que Delcy Rodríguez pudiera estar confiando en los Castros todavía? Fíjate, primero vamos a tocar el tema de quién creer. Nada que pueda decir el castrocomunismo es creíble. Absolutamente nada. Falsifican toda la información y sus campañas de embrutecimiento, que es lo que han promovido desde el 1 de enero de 1959, no merece ni el más mínimo seriedad en lo absoluto. Trump te habla en un lenguaje trumpiano. O sea, trumpiano, quiero decir que a propósito busca desviar, no dar pasos concretos en cuanto a cómo se puede entender qué quiere decir exactamente. O sea, eso forma parte de una estrategia. Correcto. O sea, que lo mismo puede meter el tema de Groenlandia y de pronto te puede hablar de Taiwán y de pronto te puede hablar de bombardear Irán. Esto forma parte de algo que la izquierda radical mundial no sabe qué hacer. Otro día saca a los Estados Unidos de 66 organizaciones globalistas de las Naciones Unidas. Todo esto en una velocidad tan rápido como los cohetes que destruyeron el mausoleo donde están las cenizas o lo que quedaba del tirano Chávez. Entonces, cuando Trump pronuncia algo, lo importante no está, bueno, habrá o no habrá contacto de verdad, porque a lo mejor hay contacto, pero hay contacto entre la inteligencia estadounidense y un sector del poder dictatorial que esté dispuesto a dar un golpe de Estado. Cuando miramos, por ejemplo, la operación de Venezuela, que sin lugar a duda tuvo que haber contado con una complicidad de la inteligencia castrista y de las Fuerzas Armadas venezolanas, sin duda. Quiere decir que están penetrados, y recordemos que esto no es la primera vez que la inteligencia castrista queda burlada. El rescate, la operación rescate que hicieron en la Embajada Argentina en Caracas, que fue a plenas narices de los esbirros del G2, la salida de María Corina Machado, lo mismo. Sin alguien que tenía los agentes de inteligencia constantemente tratando de ver dónde estaba. Esto demuestra lo vulnerable que son. Entonces, yo sí pienso que los Estados Unidos está teniendo contacto, pero
a lo mejor no son los contactos que el dictador Díaz-Canel quisiera tener, sino son con algún elemento dentro de esa estructura de poder que pudiera en su momento buscar la vía de expurgar sus pecados. Y la mejor manera de hacer eso es tomar los pasos decisivos y ejercer el derecho de rebelión y decapitar a esa dictadura. Delcy Rodríguez, la realidad es que no tiene muchas fichas a su disposición. O sea, el petróleo venezolano está bloqueado por los Estados Unidos. Y esto sí es un bloqueo, hay que recordar. Esto no es el bloqueo de mentirita, correcto, del cual habla Cuba Comunista. Esto sí es un bloqueo. El petróleo venezolano no entra ni sale sin el visto bueno de los Estados Unidos. La declaración que ni un centavo más de petróleo, ni una chispita de gotica de petróleo para Cuba Comunista es impactante. Pero también es impactante la presión que le están poniendo al gobierno mexicano cuando claramente le dicen que saben dónde están las bases de producción de drogas y que se las van a destruir. Entonces, de pronto México está puesto en una alerta que entre escoger entre Cuba Comunista, que sin duda le presta un gran servicio a la presidenta Sheinbaum, particularmente al partido Morena, que fue una creación del castrocomunismo. Cuba ya no tiene una Unión Soviética, una potencia extranjera que pueda garantizar su supervivencia con un pacto como el pacto Kennedy-Khrushchev. Ya no puede contar con el apoyo de ni siquiera países democráticos que van a salir a poner sobre los Estados Unidos una presión. Y estamos viendo, porque todo esto está unido, Tony. El presidente Donald Trump le acaba de emitir una advertencia a Irán, para que tengas una idea. Sí. Le ha dicho a la dictadura de los ayatolas que si continúan reprimiendo a cualquier país que comercie con Irán, le van a meter aranceles del 25%, de rajatabla. Entonces, estamos viendo la utilización de instrumentos y herramientas como nunca antes en el sentido de la economía para lograr los beneficios que quiere. Entonces, Delcy Rodríguez, la realidad es que no tiene muchas opciones, pero hay que estar claro, y yo creo que tú estás tal vez tratando de, en un trasfondo, llegar a eso, porque es una inquietud para muchas personas, y eso es, ¿será esto borrón y cuenta nueva? ¿Quedarán impunes estas personas? Y aquí podemos hablar tanto en Venezuela como en Cuba Comunista, si quedarán ya blanqueados sus crímenes de lesa humanidad, y no lo creo. Yo creo que algunas personas, si cooperan verdaderamente en desmantelar el sistema, y ese desmantelamiento requiere asegurar que salgan los chinos, los rusos, los iraníes y los norcoreanos, tanto de Venezuela como de Cuba, y demuestran verdaderamente una cooperación con el entendimiento de que han pecado, que han cometido crímenes serios y ponen un esfuerzo verdadero en fortalecer esa democracia, pues podría haber, igual que como cuando la policía a veces colabora con criminales que dan testimonios importantes, pues un tipo de acuerdo de ese tipo. Pero la justicia transicional y la responsabilización que va y se debe llevar a cabo tanto en Venezuela como en Cuba forma parte de esa etapa de democratización. Recuerda que el proyecto de Donald Trump es de 3 fases. Y este proyecto podemos decir casi con seguridad que es lo mismo que él tiene pensado para Cuba y para Nicaragua y para cualquier otro país que Irán, si se fuera a caer. Y eso es, primero, para evitar poner tropas estadounidenses de ocupación en el país, dejar que el régimen se autodesmonte. Una vez que eso ocurra, está el crecimiento económico por medio de diferentes dádivas y atractivos para que eso ocurra, y después viene la democratización con elecciones
competitivas de la cual ellos van a supervisar para asegurar que no hay las trampas que ha habido a través de todos estos años. Y entonces en ese momento es que confían que las cosas cogerían su rumbo, pero en ese momento sería cuando el gobierno democrático, tanto de Venezuela como de Cuba como de Nicaragua, pues podría poner y debería poner en práctica una programación de justicia transicional para descomunizar el país, para aniquilar toda la simbología, todo el apologismo a esos crímenes de lesa humanidad. Y se debería de proceder para precisamente emitir leyes antisistema para evitar que estos partidos que tuvieron que ser sacados por la fuerza, y la fuerza, Tony, para cerrar la idea, no solo es una invasión con 300,000 soldados ni nada de eso. Aquí estamos hablando de la amenaza de la violencia, o sea, la amenaza de una incursión militar es el ejercicio tentativo de la fuerza, y eso puede producir muchas cosas, sobre todo cuando han visto que los armamentos chinos, los armamentos rusos, los armamentos iraníes resultaron impotentes. Eran básicamente bastiones de eunucos que no pudieron enfrentar lo que los Estados Unidos estaba haciendo. O sea, que la grandeza de la operación, para ser sincero, tuvo que ver también con lo desastroso de los armamentos chinos, los armamentos rusos y los armamentos iraníes. Claro. No, yo creo que esto fue un golpe no solamente a Venezuela, creo que fue un golpe, efectivamente, lo que tú acabas de decir. Fue un golpe a China, Rusia, y bueno, Irán está en terapia intensiva y peor, ¿no? Porque Irán literalmente hoy mismo puede caer mientras nosotros conversamos acá. Ahora, hay muchos puntos que me pusiste ahí que todos son maravillosos. Primero, el que como hablaste de Díaz-Canel, que sí, Díaz-Canel dice que él no está hablando, él personalmente no está hablando con los Estados Unidos, pero es que Díaz-Canel lo tienen, ya vimos ya con el tema de Alejandro Gil, el ministro de Economía, que el tipo no sabía ni papa lo que estaba pasando. Entonces, es un cero a la izquierda dentro de los que dirigen el país. Lo que tú pusiste, yo te lo compro totalmente. Probable que con Díaz-Canel no se esté hablando, pero que sí se está hablando con alguien dentro de Cuba, de inteligencia, alguien un poquito más fuerte que Díaz-Canel, que ya es un títere ahí, un objeto a la izquierda. Lo otro que pusiste que me resulta muy interesante es lo de bombardeo de ciertos grupos narcoterroristas o narcotraficantes, los cárteles de México. ¿Por qué? Porque esto es tremendo golpe, me parece a mí, para Claudio Sheinbaum en México, porque esto es casi una verificación a solo boche, pero se sabe prácticamente que el régimen, el gobierno, vamos a respetarlo, el gobierno de Claudio Sheinbaum está patrocinado por el narcotráfico, literalmente. Por eso lo defiende tanto. Por eso no quiere hacerles una guerra. Entonces, bombardear a esos headquarters de donde están los narcotraficantes es un golpe para Claudio Sheinbaum. Cuidado con eso, porque le pueden venir a reclamar esos líderes, esos capos de la droga de México a ella. No le van a reclamar los Estados Unidos, le van a decir, oye, ¿por qué tú dejaste que esto pasara? Entonces, esto es, un arma que puede tener incluso los Estados Unidos para decirle a partir de este momento, para de enviarle petróleo a Cuba. El otro punto que tocaste, que me llama mucho la atención, porque fíjate, todavía estoy cuestionándome yo que a los familiares de ese grupo de cubanos que mueren en Venezuela le han dicho, porque hemos visto testimonios de muchos de ellos, que probablemente los cuerpos nunca los van a ver en Cuba. Entonces hay una pregunta, ¿por qué si trasladar esos cuerpos, lo mismo en barco que en avión, pudiera ser nada? Yo escuché una opinión, una opinión, sí, de alguien que me parece muy interesante. Fíjate, dicen que todas las hay dos cosas acá. Una, que todos murieron de tiros en la cabeza. Es probable, esto es una cosa tenebrosa la que voy a decir acá. Tal vez no, porque fue la opinión de alguien que estaba hablando de precisamente un analista argentino que dice que probablemente se quedaron sin cabeza. Voy a decir aquí una cosa horrible. Entonces, llevar esos cadáveres a Cuba para hacerle un entierro es prácticamente inviable. No puede ser. Eso es una de las opiniones, ¿no? La otra es que
que Karen Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, el fin de semana, y me olvidé de ese detalle, quería traerlo, porque ella hizo una transcripción y lo publicó en Twitter, en su página de Twitter, sobre un diálogo, una narración que hace uno de los testigos que estuvo en Fuerte Tiuna en la noche en la que ocurre esto. Y lo que dice el tipo, la narración que hace el personaje es que él todavía está en shock. Dice, yo no me explico qué fue lo que ocurrió. Y empieza a narrar todo, pero una de las cosas que dice es que de buena a primera comenzó a sentir un ruido, oye tú esto, y empezó a soltar sangre por la nariz y por la nariz y por la boca. Entonces él quedó totalmente en shock de lo que estaba ocurriendo, no podía reaccionar. Si estos personajes, si los Estados Unidos hicieron una misión dentro de Venezuela con un arma que todavía es, yo no sé si esto es ciencia ficción, yo no sé lo que es, pero un arma que ha tenido en shock no solo a los Diosdado Cabello, que lo vimos hipnotizado prácticamente en el último con el mazo dando que lo adelantó el miércoles pasado, incluso a los mismos rusos y a los mismos chinos que se pueden estar preguntando qué fue lo que mostraron los americanos esa noche ahí, que inmovilizaron a todo el mundo. Vamos a estar acá. No hubo ni siquiera, bueno, creo que la última información que tuve, porque estuve tratando de averiguar, a ver si había salido una información, que habían habido 2 soldados estadounidenses heridos, pero no dice herido de bala, probablemente no dice que es la herida, tal vez se quemaron las manos cuando estaban bajando por la soga esa. Yo no sé qué tipo de herida fue, pero que no hubo, o sea, ellos salieron totalmente ilesos. Nadie parece, aparentemente, no sé si se llegaron a tirar un tiro a alguno de los cubanos, no se sabe. Entonces, yo creo que aquí está todo el mundo en shock, incluido, y lo que yo te decía, mi elemento para, por lo menos el argumento que tengo para decir que esto también fue una derrota para Rusia, si es que, Julio, ya esto no está hablado de antemano con los rusos y con los chinos. Digo yo también, pudiera ya haber estado esto, Trump en las negociaciones estas de Ankara, de Alaska y con los chinos, tal vez esto estaba ya súper cuadrado, ustedes no se me metan acá. Yo no sé, yo voy a tratar de resolverle a Putin un poquito más de lo que quiere de Ucrania y el otro vamos a ver lo que hacemos con Taiwán, yo no sé. Pero, ¿qué lectura tú le das a ese shock? Y el tema México, que sí nos preocupa a todos los cubanos, porque yo creo que ahora va a ser, o está siendo todavía, la única vía de entrada de petróleo que está teniendo Cuba en estos momentos. Sabemos un poco más de los detalles de la operación, no sabemos de todo. Sí es cierto que los Estados Unidos usó un mecanismo que causaba unos ruidos que la idea es confundir, despistar, y la operación de los 150 aviones en parte era para desviar la atención de los helicópteros que estaban entrando a nivel mucho más bajo, porque todo el mundo está mirando para arriba, a aviones mucho más potentes. Y curiosamente los Estados Unidos no usó los F-16, que es el avión típico, y es el avión por el cual el equipo antiaéreo chino y ruso están preparados para tumbar. Usaron los F-35, que son aviones, por lo cual son aviones más perfeccionados, muchísimo más caros, que emiten unos radares que en efecto llevan a que los sistemas antiaéreos, las computadoras, se les neutralicen y no pueden disparar a nada, porque no disparan y van a disparar ellos mismos. O sea, entonces, pues quedaron inmovilizados, y la tesis de que fueron disparados por la cabeza, para nada lo creo, porque fue una operación rápido. O sea, el tiempo que estuvieron era muy contado y no hubieran tenido tiempo de estar en eso. Fueron aniquilados porque portaban armas, estaban ahí, y que más allá de que no podían tirar o estaban anotados como tontos, fueron de todas maneras necesario eliminar porque presentaban una amenaza. De modo de que esto fue una operación que, en adición a esto, y aquí es donde entra la parte de la penetración de la inteligencia, el dictador Maduro se estaba constantemente moviendo de diferentes lugares, y en parte la demora en la fecha fue para precisar para que fuera a ese lugar, porque ese lugar fue
el modelo de la ubicación por la cual llevaban meses practicando la fuerza Delta, que el cuerpo élite que entró. Entonces, eso, para poder lograr tener eso, sin duda ninguna, necesitan cooperación de alguien bien cercano. Entonces, ¿quiénes son las personas más cercanas a Nicolás Maduro? La inteligencia castrista. Entonces, yo creo que esto nos deja ver mucho de lo que está ocurriendo, y la confianza de los Estados Unidos en Delcy Rodríguez, la que aparenta haber, no es tanto en ella, que tú tienes razón, tanto ella como el hermano son dos esbirros que han cometido crímenes de lesa humanidad, pero cuentan con elementos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que con alta certeza sí dieron información y han demostrado estar dispuestos a cooperar, y eso ella no hay que ser muy brillante para saber lo que eso significa para ella y para otros a su alrededor. Entonces, pues, ella está tratando de salir lo más ilesa posible de esa situación. Pero esto hay que mantener en cuenta, Tony, que va mucho más allá de Venezuela. Esto es una programación que busca revertir los avances que el socialismo ha tenido en América Latina, y hay un claro entendimiento de que Cuba comunista es el foco principal de toda esa subversión. Entonces, por eso es la insistencia en traer a colación de negarle recursos al régimen castrista para buscar el fin, y las expresiones de Donald Trump, que tienen un parecido a las advertencias que le hizo a Irán, las advertencias que le hizo al dictador ahora preso, Nicolás Maduro, y esto tampoco es casualidad. O sea, ni es falta de imaginación de parte de Trump. Es todo un mecanismo estratégico para precisamente confundir, y yo te aseguro que el más perturbado dentro de ese régimen es el dictador Miguel Díaz-Canel, porque, como tú bien mencionas, él es irrelevante. Y el hecho de que lo lleven o no a Cuba, ya Cuba comunista ha demostrado que les importa poco sus muertos. Los soldados que fueron a Angola, no les importó un bledo traerlos, ni que fueran identificados, ni nada de eso. A estos muchachos tampoco le va a importar, y no vamos a saber nunca si el número es más grande. Eso es secundario. En este momento es un golpe extraordinario el que se le ha dado, y de ahí es donde está la gran preocupación del castrismo, mirando el calendario y los días como lo tiene contado. Claro. Ahora, una cosa, Julio, a mí me parece, por la lectura también que le hago, los comentarios de Trump, es que Trump, con respecto a Cuba, le está apostando literalmente, que a mí me parece que, yo siempre digo que él le apuesta mucho al tema del dinero, ¿ok? Del financiamiento de toda dictadura, todo elemento. Creo que era Napoleón que decía que para cualquier guerra, para cualquier revolución, hacían falta tres cosas. Y dijo, dinero, dinero y más dinero, ¿no? Todos estos personajes siempre necesitan plata, de alguna forma u de otra, porque si no, no sobreviven. Trump le estaba apostando a eso, literalmente. Venezuela era una llave, un tubo de hacer dinero, ¿no? Porque con la riqueza que tiene el país, pues que venga el mundo por donde venga. Y luego, después que agarraron el poder, acostumbraron al pueblo a vivir en la miseria, más dinero todavía, porque el dinero no iba para el pueblo, el dinero iba para subvencionar todos estos grupos de izquierda también en América Latina, como hicieron. Ahora, Trump le está apostando literalmente a Cuba a cerrarle la llave, lo que tú dijiste anteriormente. Han estado hablando de bloqueo, que por cierto, es muy interesante cuando empieza el discurso del bloqueo en Cuba. Mientras estuvo la Unión Soviética, en Cuba, yo no recuerdo haber escuchado mucho bloqueo cuando era niño en Cuba.
Todo esto empieza a partir de los 90 y es el bloqueo, y todo era el bloqueo, ¿no? Y ahora, yo como siempre hemos visto que todo esto ha sido una sarta de mentiras, no se sostiene por ninguna parte un diálogo sobre si hay bloqueo en Cuba. Yo creo que ahora sí, tú lo dijiste, ahora querían bloqueo, es como diciendo, ahora sí van a tener bloqueo, ¿no? Ahora sí te voy a bloquear la isla, ¿ok? Y ahora vas a saber verdaderamente lo que es un bloqueo, para que no me venga después a decir estábamos bloqueados. No, ahora sí te voy a bloquear. No voy a dejar que entre ningún petróleo a Cuba y entonces tú vamos a ver cómo tú resuelves el tema. Es ya insostenible el tema Cuba, o sea, es un régimen totalmente disfuncional en el cual ya no puede ni garantizar lo mínimo al pueblo cubano. Estamos viendo ahora mismo, antes de venir para acá, lo que pasa que ya es matraca seguir con lo mismo. Yo todos los días traigo acá al programa más o menos cómo está el tema de las termoeléctricas en Cuba y todos los días hay déficits de más de la mitad, más del 50% de Cuba. Hoy creo que el déficit era de 1.750 megawatts, que un país que necesita por lo menos 3.300 megawatts, miren ustedes el déficit que están teniendo, ¿no? Más de la mitad. Entonces, no pueden sostenerse como tal. Pero ahora, Julio, y viene después de todo esto que he dicho, la gran pregunta, que el cómo. Nosotros estuvimos especulando todo el tiempo cómo iba Donald Trump a entrar a Venezuela. Algunas personas decían, no va a entrar nada porque él no es un tipo de guerra, él no se va a meter ahí porque entonces se le van a almacenar y se va a convertir aquello en un Vietnam, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el tipo estaba planeando una estrategia que nos sorprendió, por lo menos a mí y a una gran cantidad de personas, para no decir a todo el mundo. Y la otra cosa es, ahora, en el tema de Cuba, empieza ahora el mismo proceso, ¿no? De especulación de cómo va a ser, de cómo se va a meter, si va a ser a través de ahogar al régimen con un bloqueo como tal. Es decir, ahora no hay dinero para ti de ninguna parte, no te va a entrar petróleo, no te va a entrar dinero. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es el otro paso, no? Porque en Venezuela, por lo menos estaba negociando con una Delcy Rodríguez. ¿Con quién se puede negociar en Cuba? Que yo asumo, yo estoy haciendo esa pregunta, para mí, mi opinión es, tiene que ser alguien del ejército, que es el que tiene que tener ahí la voz cantante. Pero dime tú, ¿cómo ves esa supuesta intervención en Cuba y cómo ves ese otro paso para buscar una transición dentro de la isla? Fíjate, Tony, escuchándote y sobre todo por referencia al mal llamado bloqueo del régimen, se me escapó la mente en pensar en una frase en inglés que en la traducción yo creo que se pierde un poco, pero viene al caso, y eso es be careful what you wish for. Ten cuidado con lo que desees. Y en este caso, de tanto estar con el llorisqueo de bloqueo, y ahora sí están enfrentando potencialmente un verdadero bloqueo, como es el caso de Venezuela. Pero hay una realidad. Mantener un sistema de terrorismo de Estado a nivel que mantiene Cuba comunista, que explica su supervivencia en el poder por más de 6 décadas, tiene un costo extraordinario. Entonces, en otros momentos, ese costo quedaba oculto por el enorme subsidio de la Unión Soviética, básicamente 10 veces lo que fue la ayuda Marshall de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para volver a levantar a Europa Occidental. Es, o sea, un modelo donde se prioriza el mantenerse en el poder a todo costo. Cuando vemos todo lo que está ocurriendo, el hecho de que hay electricidad, porque ya ni siquiera se puede decir no, los apagones, no, más bien hay que decir no, la iluminación, el periodo que hay aquí luz, porque por lo general es apagado para la mayor parte de la población. Hay que siempre recordar que esa élite dictatorial vive en toda una esfera surreal, muy diferente a la realidad del cubano. Esto ocurre no porque sean perversos, que son perversos, pero no es porque tengan ese deleite, sino porque el dinero no alcanza para reprimir, para la inteligencia en el extranjero, el espionaje, el comprar personas para mantener el estilo de vida de su élite
gobernante. Entonces, lo que queda para el resto de la sociedad es extraordinario. Quiere decir que lo que estamos viendo refleja una realidad de un Estado fallido a consecuencia de, por supuesto, un sistema que no sirve, pero nunca sirvió. O sea, Claro. porque si algún logro ha tenido Claro. el castrocomunismo, ha sido de destruir. Destruyeron la República de Cuba, que en todos los índices era un país que superaba los índices en muchos casos de Francia, de Italia, de España, de Noruega, en la década de los 50. Destruyeron a Venezuela, o sea, donde quiere que llegan, lo destruyen. Entonces, en eso sí, eso ha sido su logro, la destrucción de países donde quieren que tomen control. Entonces, esa realidad siempre ha dependido de alguien. La desaparición de la Unión Soviética, pues vieron en inversionistas extranjeros, fíjate que abrieron ese modelo similar a lo que hizo Lenin con la nueva política económica en el año 1921. O sea, abrir la economía con este diseño extraño para buscar evitar el colapso. Lo lograron, pero ya cuando empezó un poco a mejorar las cosas, se volvió a cerrar. Después vino el petróleo venezolano y ahí sí tenían el lujo. Los prestamistas europeos y asiáticos se cansaron de que no les pagaron nada. Entonces explotaron el tema de la mano de obra esclava, que esto originó en Corea del Norte. Los norcoreanos fueron los primeros en arrendar su mano de obra a un precio de esclavo. China era su mejor cliente, pero tenían otros. Pues Cuba Comunistas emitió eso. Y para lograr, por ejemplo, que agencias como la Salud Panamericana, la Organización Panamericana de la Salud, avalaran el neoesclavismo, bueno, todo eso cuesta dinero, todo eso son inversiones que hacen para traer personas a su causa por diferentes, la utilización de Romeo y Julieta, chantaje, el darles algún tipo de formación en Cuba gratuita, llamada gratuita. Todo esto a expensas del pueblo, por supuesto, es como han logrado y esa que convierten el mantenerse en poder tan costoso. Pero ya se le han acabado todos los recursos. Tal vez el último tiro fue la invasión rusa a Ucrania, que le cerró los bancos de Rusia a Cuba comunista para lavar el dinero del narcotráfico y esquivar las sanciones de los Estados Unidos. Entonces, hasta el narcotráfico se le ha complicado por la concienciación y la política coherente de combatir el narcotráfico de los Estados Unidos, que le ha limitado los recursos. Cuando ya llegamos al punto de que un cartel de droga tiene la misma clasificación que tiene, por ejemplo, ISIS, la verdad, el grupo islámico terrorista, pues quiere decir que ya poseen la potestad legal para bombardear, como tú mencionaste, los carteles de droga de México, los carteles de droga de Colombia, donde estén. Y si descubren carteles de droga, o sea, al abierto en Cuba, que bueno, el cartel de La Habana es todo un cartel de droga. Todo esto es razón para preocupar a los fieles que quieren mantenerse aferrados a ese sistema. Pero dentro de todo eso, Tony, hay que entender que entra una maquinaria. Cuando se están viendo que ya no hay una potencia, una diáspora que esté dispuesto a financiar el fracaso que sufrieron cuando Barack Obama le ofreció todo lo que pudo, se lo ofreció, y sin embargo no lograron ni mínimamente la inversión que pensaban que hubiera venido. Los cubanos en el exilio no se prestaron a lo que tristemente hicieron los chinos que vivían fuera cuando China comunista decidió invitarlos a que invirtieran en China popular. Entonces, quiere decir que ya todas las fichas se han dado. Y para colmo, la clase política cubano-americana en el extranjero tiene la misma posición, y eso es que Cuba tiene que ser libre. Cuba tiene que ser libre y modificaciones al modelo económico no basta. Esto es un gran éxito de la nación cubana que vive fuera del territorio nacional,
en no quebrar ante soluciones mediatizadas que pudieran darle una leve mejoría a los chinos, por ejemplo, al modelo chino, a Cuba comunista, sin tener un proceso de democratización en plena libertad. Entonces, ya a estas alturas no tienen dónde ir. Se encuentran entonces que probablemente la segunda persona de más influencia y poder en el gobierno estadounidense es un cubano americano que en todo momento entendió bien la naturaleza específica del castrocomunismo. Porque si buscan las declaraciones de Marco Rubio desde que era concejal de West Miami, ha sido consistente en retratar la realidad del régimen castrista. O sea, no es que esto lo descubrió ayer o alguien se lo dijo y él tomó un curso intensivo. No. Él lleva tiempo diciendo exactamente lo mismo y siempre ha sido su posición. Entonces, esta persona que no solo es secretario de Estado, sino la persona que domina toda la información de inteligencia de los Estados Unidos, es el asesor de seguridad nacional del presidente, y en este momento el ministro del ministro del gobierno que tiene el mayor favor del presidente Trump por los logros que ha logrado. El castrocomunismo tiene razones de sobra para estar corriendo, y en esa carrera, dentro de esa estructura de poder, están muchos que están buscando de nuevo expurgar sus pecados, viendo qué tendría que hacer para evitar terminar en una cárcel por los crímenes que se han cometido. Totalmente. Yo creo que aquí, para acelerar todo ese proceso de que Cuba llegue a conocer lo que es la libertad, por lo menos, y el camino hacia la democracia lo más pronto posible, Julio, yo no sé si tú coincides conmigo, primero que todo, que no hemos tenido una oportunidad así probablemente en 67 años, ¿ok? Creo yo, no sé históricamente, porque Reagan pudo haber tenido posiciones, pudo haber sido fuerte, pero al mismo tiempo sin un interés tan directo con respecto a preocuparse. Los discursos de Reagan pedía libertad más, también se está enfrentando a otra cosa, que estaba la Guerra Fría en su apogeo, y por lo menos hizo que se cayera el muro de Berlín, que era a nivel geopolítico, creo que era mucho más importante que se cayera el régimen de La Habana. Pero yo creo que no hemos tenido ninguna oportunidad, ningún presidente de los Estados Unidos, que lo que tú acabas de decir también es otro punto enorme. Una persona que es el secretario de Estado, una posición tan importante, que además han hecho una mancuerna tremenda, Trump con Marco Rubio. Ayer estaba viendo un video muy interesante en el cual, en una de las reuniones, Trump parece que no podía más con la edad que tiene, y sabe Dios a qué hora se levanta este hombre y a qué hora se acuesta, y estaba dormido prácticamente, o por lo menos esos devaneos que tú tienes cuando dices que los ojos me pesan, ¿no? Y estaba él así con los ojos cerrados, y Marco Rubio, de una forma muy estratégica, por ahí anda el video en las redes sociales, lo toca por el hombro en una conversación que está teniendo, ¿no?, en la reunión, y entonces él lo toca así como para despertarlo, y levanta el tono. Marco Rubio, alguien que estaba haciendo el análisis, dice: esto es una estrategia muy bien llevada, pero es esa mancuerna que tienen entre ellos, que aparentemente que hasta ahora están en una luna de miel. Dios quiera que se mantenga así por siempre. La otra cosa que tú acabas de decir, este compromiso de Marco Rubio con Cuba no es de ahora, ni es de los políticos, porque tenemos nosotros aquí, sobre todo vamos a no tampoco idealizar, tú sabes, decir que nosotros los cubanos somos un chauvinismo demasiado que nos atore, ¿no? Aquí hay muchos políticos cubanos también que han vivido de la causa, pero son flojitos, ¿no?, en el tema de Cuba. Decir, sí, es la politiquería, voy a hablar, voy a decir tal cosa, pero no voy a hacer. Marco Rubio es un tipo muy consistente con el discurso que tiene, pero además pragmático. Hay que hacer y vamos a hacer. Está muy serio con el tema de Cuba. De hecho, hay quien dice que él es más agresivo que el mismo Trump con respecto de Latinoamérica. Así que por ahí nosotros los cubanos tenemos una carta maravillosa ahora mismo sobre la mesa. Pero la pregunta entonces es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el pueblo cubano, nosotros y los que están dentro de Cuba, para acelerar este proceso? A mí me parece, Julio, que por ejemplo, Trump le ha dicho, en el caso de Irán, con las protestas que están en Irán, que han habido, ya eso se fue de las manos. Yo creo que ya es hora de rendir cuenta, porque yo hasta ayer creo que algunos periodistas estaban nombrando a más de 500 muertos. Las imágenes son tétricas, o sea, son gente tirada en las calles, los cadáveres, ¿ok? Y han hecho una matanza literalmente en Irán, que no queremos que eso pase literalmente en Cuba. Pero aquí voy con esto. El pueblo cubano
tirado para las calles en este momento, a mí me parece que el régimen de La Habana, los Castro, el castrismo, va a tener mucho cuidado con la violencia en las calles. Yo asumo que va a decir, contrólenme, pero no se le saca de las manos esto, porque un muerto en Cuba ahora mismo me parece a mí que es un escándalo tremendo. Claro. Digo yo, es mi observación, no quiero tampoco que la gente se arriesgue y dice, no, vamos a tirarnos porque Tony Benítez dijo que aquí no iban a haber muertos y que no van a ser tan represivos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que ellos saben, no son tontos y saben que puede ser un motivo. Fíjate que yo sé si recuerda la muerte de Shakur, Tupac Shakur, no me acuerdo el nombre de la afroamericana que estaba en Cuba perseguida por el FIU, por el FBI, que de buena primera cuando empieza todo este altercado, pues a la señora Joan Chessman, que se cambió el nombre. Sí. Se quiso cambiar el nombre, pero sí, se cambió el nombre porque tiene un nombre también musulmán. Ella le da un infarto y yo digo, eso no es un infarto. Nosotros conocemos los infartos estos de Cuba. Esa señora le dieron un infarto, le provocaron un infarto. Porque da la casualidad que están buscando una razón para tener un motivo para entrar, lo mismo en Venezuela que en Cuba, y ellos tenían a la perseguida, a la terrorista más antigua buscada por el FBI, la tenían prisionera en Cuba. Entonces, yo creo, dime tú, ¿qué tú piensas que puede ser lo que pudiera ocurrir ahora mismo para acelerar todo este proceso, Julio? Porque también estoy preocupado por los medios, el midterm las elecciones de medio tiempo aquí en los Estados Unidos. Bueno, exacto. Mira, sin duda, otro 11 de julio, en estos momentos, para el régimen sería prácticamente un tiro de gracia. O sea, sería muy, muy difícil poderlo sobrevivir. Pero lo que tú acabas de mencionar, este año hay elecciones de mediados de término que históricamente el partido que controla la Casa Blanca pierde escaños. Correcto. En el Congreso en elecciones a mediados de término. Entonces, el presidente Donald Trump ha depositado enorme energía para que eso no ocurra. Su programación económica doméstica, pues para este año en que estamos, precisamente la ley que pasó el año pasado, lo que se conoce como el Big Beautiful Bill, entra con los recortes de impuestos que son efectivos este año. O sea que este año se va a ver más, ya se ha estado viendo, pero se va a ver más los frutos de esos recortes de impuestos. Entonces, lo que se está tratando es, dentro de todas las opciones abiertas al actual gobierno y particularmente en el caso cubano, está eso siempre latente. Sobre todo si es una cosa que se entiende que tiempo más o tiempo menos va a caer porque no hay otra alternativa. O sea, no tienen dónde agarrarse, no van a encontrar un pozo de oro que les va a poder subvencionar el aparato represivo que tiene un alto costo, como dije anteriormente, pero van a tratar de hacer todo el esfuerzo para que se llegue a las elecciones a mediados de término basado en un eslabón de victoria tras victoria tras victoria, porque recordamos y hay que entender, esta operación que fue un enorme éxito podía haber salido no de tan éxito. O sea, los críticos que estamos viendo, la izquierda, la mayor parte del Partido Demócrata en este momento, salió perfecto y están criticando, están buscando limitar el alcance de esta programación que ha sido tan exitosa. Imagínate si hubieran tumbado 20 aviones, si hubieran agarrado preso a alguno de esos pilotos. Entonces, había un elemento de riesgo. Había un elemento de riesgo y sin embargo sucedió una perfección extraordinaria. Lo mismo podemos decir de la operación de Irán, brillante, porque también hay una cosa, hay que añadir otro elemento en todo esto, Tony, y eso es que por primera vez en muchos años las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen un presidente que verdaderamente cree en ellos y les ha dado la latitud para echar adelante. Quitaron abajo
han echado abajo la programación del marxismo cultural que había penetrado las Fuerzas Armadas, Sí. y eso le ha dado una enorme fuerza moral a el liderazgo. Sacó a generales corruptos, moralmente corruptos de las Fuerzas Armadas, y ha puesto en posiciones clave personas que verdaderamente quieren a los Estados Unidos, Claro. creen en la libertad y ven en esta lucha como una guerra necesaria, que es parte de la guerra cultural y la guerra espiritual, para ya entrar hasta en un contexto trascendental que se está llevando a cabo. Bueno, esto es una ofensiva para echar abajo el mal que ha avanzado. Entonces las Fuerzas Armadas al fin tienen, desde su ministro de Defensa hasta el presidente, hasta la comunidad de inteligencia, ya no vemos esas fisuras que había en el primer gobierno del presidente Trump. Así que yo creo que gracias a Dios la cosa está marchando muy bien. Estamos en unas cruzadas, Claro. para rescatar la libertad en América Latina. Totalmente. No, a mí, fíjate, ya no me interesa, porque ya el síndrome este de odiar a Trump, cualquier cosa que tú digas, viene alguien y te dice, tú eres trumpista, ya yo me limpio con eso, digo, llámame lo que tú quieras, pero trato de no ocultar por lo menos lo que yo veo, trato de analizar las cosas desde un punto de vista lo más imparcial posible, y la realidad para mí es esta, Julio. Yo veo, por ejemplo, los rehenes de Hamas saliendo y encontrándose con su familia. Yo veo las imágenes de los presos políticos saliendo del helicóptero hoy en Venezuela, encontrándose con sus familiares. Hay videos, cientos de venezolanos dándole las gracias a Trump. Venezolanos que yo creo que hasta un momento determinado no simpatizaban con Trump, pero le están trayendo a sus hijos, le están trayendo a los prisioneros que dicen, fíjate que no han soltado a todos los prisioneros porque hay comentarios que están en tan mal estado que no pueden sacarlo de pronto. Tienen que esperar que se recupere un poco, pero lo va a sacar una persona que no puede caminar porque le diste una entrada de palo ahora mismo ahí. Gente que nadie nunca, ahora nos estamos enterando que habían presos de España, habían presos de Uruguay, habrían presos hasta de México, creo que habían presos, y ninguno de los presidentes de esos países había hecho absolutamente nada por sacar a su gente de un lugar tan horrible como ese, ¿no? Entonces yo veo que yo digo, caballero, ha sido este hombre el que ha puesto esto sobre la mesa. Lo que tú acabas de decir, no lo quieren aplaudir, les cuesta trabajo de decir, mira, yo no lo apoyo, no estoy políticamente con él, no estoy de acuerdo, pero esto que acaba de hacer es una cosa maravillosa. No, esto está mal, vamos a buscar si eso fue legal, vamos a buscar si hay algún loophole ahí, algún vericueto, para ver si nosotros podemos llevarlo a un impeachment, a hacer algo por este hombre, ¿no? Porque no importa, Donald Trump hoy encuentra la cura del cáncer y todavía te van a decir que no, porque tiene unos side effects, eso que te puede pasar otra cosa, ¿no? Ese es un elemento. Y la otra cosa, Julio, yo no sé si tú coincides conmigo en esto, yo viendo un poco más el panorama geopolítico, o sea, tratando de ser un poco más globalista, ¿no? Viendo lo que está pasando. Donald Trump están acusándole, por ejemplo, de querer aprovecharse del petróleo. Yo digo que ahora mismo, cuando tú ves el mundo así, te alejas un poquito, ¿no? Y tú dices, aquí hay 3 elementos que a mí me parece que son los que van a controlar este planeta. Y es mejor que lo controle un país democrático. Aquí hay ahora mismo un mundo, voy a decir, tripolar, digo yo. Está China, está Estados Unidos y creo que Rusia. Tiene una participación ahí con un poco de bluffing, pero porque tiene una situación tremenda, porque tiene armas nucleares y un país todavía con cierto poder. Ahora, cuando tú ves qué controla esto, para mí hay 3 elementos acá. Número 1, el petróleo. Y te explico por qué brevemente. El otro es la inteligencia artificial y el otro es las comunicaciones. Cuando tú tienes eso, cuando tienes comunicación, tienes el poder del Internet en el mundo, como lo está teniendo el caso de Elon Musk, etcétera, etcétera. Tú tienes la narrativa. Estas cosas que están pasando en Irán. Si a Irán le da la gana, en otro momento, pudiera apagar toda la información y hacer ahí lo que le diera la gana. Ya no lo puede hacer, porque tiene la comunicación. Ahora tú dominas en la narrativa, si tú tienes el poder de la comunicación. Eso lo saben sobre todo los de izquierda, ¿ok? La otra cosa es la inteligencia artificial, que es lo que acabamos de ver en Venezuela. Tú tienes ese control de inteligencia artificial y desde el punto de vista incluso de armamentístico, tú tienes un poder tremendo. Vamos a estar acá. Y el otro, si tú tienes el petróleo, ¿ok? No es el petróleo. Estados Unidos no necesita petróleo como tal, es decir, es un país
que se autoabastece. O sea, no necesita ahora mismo, la producción de petróleo aquí ahora mismo es para exportar petróleo. Ahora, a un momento determinado, si te pones a ver, Estados Unidos teniendo ese precio de petróleo, controla hasta, olvídate de la OPEP. A mí me parece que la OPEP hasta se puede ir del aire en cualquier momento, porque quien va a controlar el precio del petróleo a nivel mundial van a ser los Estados Unidos. Y eso te da un poder, no un poder para abusar, pero sí un poder para por lo menos no permitir que otros países sin democracia como China o Rusia ocupen un lugar más preeminente, ¿cómo se dice? Más prominente en el mundo. No sé si estás de acuerdo conmigo en ese análisis. No, mira, primero los Estados Unidos tiene suficiente energía para autoabastecerse, porque en parte no solo son las propias reservas, sino la capacitación tecnológica, lo que le llaman el fracking, o sea, por mecanismos tan avanzados que aún están descubriendo nuevas posibilidades de petróleo dentro del territorio estadounidense. De modo de que el petróleo no es lo que más necesita los Estados Unidos, pero sí tiene una implicación extraordinaria. Ronald Reagan utilizó el petróleo para, en parte, quebrar a la Unión Soviética porque pactó con Arabia Saudita para incrementar la producción del petróleo y eso bajó los precios al punto que los soviéticos tuvieron un descenso de ingreso que fue crucial en ellos no poder financiar su desarrollo militar de la imitación de un espacio, un escudo espacial, right, de antimisiles. Correcto. Entonces, Donald Trump está, por un lado, enfocando en eso para que ese petróleo, desde un gobierno democrático, y estoy seguro que va a utilizar presión bajo un gobierno democrático en el futuro venezolano para no comerciar con China. En otras palabras, aquí esto es una movida geopolítica, pero también está el hecho, y esto no puede escapar, o sea, el entendimiento de nadie, de que los Estados Unidos, empresas estadounidenses, desarrollaron el petróleo venezolano, que es sumamente difícil, es muy pesado, y esa gran inversión que hicieron empresas estadounidenses generalmente fueron saqueados por Hugo Chávez. O sea, que aquí hay una analogía parecida a el robo que hizo Fidel Castro de las propiedades estadounidenses en Cuba y de la propiedad de los propios cubanos. Entonces, eso está latente y por eso Donald Trump está buscando que esas empresas regresen, en parte para que recuperen todo lo que se les robó, pero que el petróleo venezolano pues pueda no solo desarrollarse y Venezuela pueda volver a alcanzar esa capacitación, sino que Venezuela se mantenga dentro del entorno del occidente, del cual China no es parte, ni Rusia es parte, ni por supuesto Irán, ni los malévolos del mundo. Entonces, es una movida muy importante y el enfoque en la economía es también, Tony, un entendimiento que, como tú bien mencionaste al principio, para la guerra se hace falta dinero y mal dinero, como dijo el gran Napoleón Bonaparte. Esa necesidad de tener esos recursos es lo que los Estados Unidos están buscando en este enfrentamiento contra China, que ha avanzado enormemente a través del globo. Y vemos a los Estados Unidos en diferentes partes. O sea, vemos a los Estados Unidos involucrados en Nigeria para evitar la masacre de cristianos en Nigeria, con pronunciamientos sólidos y acciones contundentes. Quiere decir, todo esto quiere, para que no tenga, para que si alguien tiene duda que si los Estados Unidos se ha dormido, no, ha vuelto como el mayor experimento democrático y una potencia que con todos sus defectos, es el mayor campeón de la libertad en el mundo, pues busque a enfrentar a los malos actores como China, como Rusia, como Irán, como el marxismo cultural que ha invadido las democracias del mundo. Estamos viendo el revertirse. Las mayores empresas de los Estados Unidos han abandonado esos preceptos neomarxistas en la empleomanía,
hemos visto la educación del neomarxismo, la ideología de género, ser revertido de manera extraordinaria. Hemos visto de nuevo respetar el Estado de Derecho, que es fundamental para una república. Entonces, todo esto es desmontar el daño que habían hecho el tercer mandato de Barack Obama, que en efecto fue la presidencia del Joe Biden. Pero antes de irme, quisiera, Tony, con tu permiso, por favor, invitar a tu gran audiencia que Patria de Martí y The Cuban American Voice vamos a tener un evento el jueves 22 de enero. Para nosotros enero siempre es el mes de Martí, el mes martiano, y siempre tenemos un evento sobre Martí, y en este caso va a ser Martí frente al autonomismo y al anexionismo. Interesante. Va a ser a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Regional de Westchester, en Coral Way y la 94 Avenida. La entrada es completamente gratuita a las 5:30 hora del este de los Estados Unidos, jueves 22 de enero. Martí frente al anexionismo y el autonomismo. Están todos invitados. Para los que no pueden ir, porque sé que tienes audiencias dispersas por todas partes del mundo, lo vamos a transmitir en vivo y en directo a través de la plataforma, diferentes plataformas, pero bueno, tal vez la más fácil va a ser patriademarti.com, patriademarti.com. Quedan todos invitados. No tenemos, pero está... No. Es que tú sabes lo que pasa, que todo esto, las noticias y el conocimiento nos han tenido tan trabajando en eso que no hemos tenido tiempo. Lo tenemos ya organizado. Los panelistas van a ser Emilio Sánchez, José Raúl Vidal, Antonio Calatayud y Frank Rodríguez. Buenísimo. Este servidor será el moderador, pero lamentablemente no hemos tenido tiempo. Estamos trabajando contra el reloj para poder sacar la mayor cantidad de trabajo, y esta noticia tan importante para Cuba, para América Latina y para el mundo, pues nos tiene muy ocupados. Muy interesante, y el momento es tremendo. Se llama Patria de Martí. Correcto. El 22 de enero. Ahí está. Simposio Martí frente al anexionismo y el autonomismo en Westchester Regional Library. Ese mismo ahí. En la 94 Coral Way, ahí está. Y lo más importante para las personas que nos están viendo desde otros lares, pues en la página web patriademarti.com, pues ahí se puede encontrar. Esto es un tema más con una referencia a lo que está pasando ahora, tremendo y muy interesante. El tema de los anexionistas y los autonomistas en la época de Martí es interesantísimo, ¿no? Porque siempre se ha tirado un discurso también, bueno, pues el discurso tenía que ser siempre antiimperialista, y entonces pues ese capítulo siempre está un poco cerrado, sobre todo en Cuba, ¿no? Pues ha sido pecado hablar del tema. Pero muy interesante, la invitación está hecha, por supuesto, ahí está, y lo pueden ver en vivo también, los que no puedan participar a las 5:30 de la tarde. Julio, te agradezco muchísimo, por supuesto, como siempre. Para mí, brillante siempre tu intervención por acá. Conversar contigo para nosotros siempre es tremendo agrado. Aprendemos y lo más importante, aprendemos a analizar, que es más interesante que aprender, ¿no? Así que gracias. Gracias a ti y todo el gran equipo por la invitación, y siempre quedo a vuestra disposición. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo y ojalá nos veamos pronto. Cómo no, que así sea. Venga. Bueno, ahí está, señores y señores, Julio Schilling, como ustedes lo ven, analista político, además un tipo espectacular y con conocimiento de causa sobre todos estos temas. Yo creo que es importantísimo.